¿Alguna vez te has preguntado por qué, en México, cuando alguien alza la voz por su pueblo, de repente todo se vuelve silencio? Hay nombres que desaparecen de los titulares, que dejan de mencionarse en los noticieros y que solo sobreviven en las conversaciones del pueblo, entre murmullos, como si pronunciar su historia fuera peligroso. Uno de esos nombres es Carlos Manso. Durante años su vida fue un reflejo del México que muchos no quieren ver, un país dividido entre el poder y la resistencia, entre la verdad y la narrativa oficial. Él no buscaba fama ni fortuna, buscaba justicia, y en un sistema donde cuestionar al poder es un acto de valentía, esa búsqueda lo colocó en el centro de una tormenta. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de miles de voces que México ha preferido callar, porque cuando la verdad incomoda, se entierra bajo discursos, burocracia y olvido. Pero hoy vamos a desenterrarla, vamos a mirar de frente lo que otros prefieren esconder. Carlos Manso era un líder comunitario del Istmo de Tehuantepec, una región rica en cultura, en tradiciones y en gente que no se rinde. Durante años denunció los abusos en torno a los megaproyectos, los intereses económicos disfrazados de progreso y la manera en que las comunidades eran desplazadas en nombre del desarrollo. Mientras el país celebraba avances energéticos, él señalaba que detrás de esas promesas había contratos, concesiones y manos invisibles que se beneficiaban del territorio. Y lo que más dolía no era solo la injusticia, sino la indiferencia, porque en México el silencio también es complicidad. Su voz comenzó a resonar más allá de su comunidad, se volvió incómoda para muchos. En entrevistas, foros y asambleas, hablaba con la fuerza de quien no tiene miedo. Pero lo más sorprendente no fue lo que dijo, sino lo que descubrió. Redes de poder que parecían intocables. Vínculos entre empresas privadas y actores políticos que nadie quería mencionar. Esa fue su condena invisible. Cuando tocas los intereses del poder, el aire se enfría, los teléfonos dejan de sonar, los aliados se alejan y la narrativa oficial empieza a construirse sin ti. El día en que su nombre desapareció de los medios, muchos pensaron que todo había terminado. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese silencio se esconde una verdad más profunda, la de un país que teme a sus propios defensores. Porque en México, el poder no solo se ejerce con leyes, sino con el olvido. Carlos Manso se convirtió en símbolo, un recordatorio de lo que ocurre cuando alguien decide decir no ante los intereses que devoran al país. Y aunque su historia fue reducida a unas cuantas líneas, su mensaje sigue resonando en las comunidades, en los estudiantes, en las redes, en las voces que aún se atreven a preguntar ¿por qué? Este documental no busca repetir versiones oficiales, busca entender lo que hay detrás del silencio, analizar las causas, los intereses y las estructuras que permiten que en México la justicia sea selectiva. Porque lo que pasó con Carlos Manso no fue un hecho aislado, es parte de un patrón donde los que defienden la tierra, el agua o la verdad terminan enfrentando a un sistema que castiga la honestidad. Y mientras muchos prefieren olvidar, otros, como tú que estás viendo este video, buscan respuestas. Por eso quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la manera en que ves la política en México. Entenderás por qué la verdad se esconde y quién se beneficia del silencio. La historia apenas comienza. Cuando hablamos de México, solemos pensar en su gente, en su cultura, en su fuerza inquebrantable. Pero también existe un México que opera en la sombra, donde las decisiones se toman lejos del pueblo, donde los acuerdos no se firman en papel, sino en silencio. Y ahí es donde la historia de Carlos Manso toma otro significado. Él entendió que detrás de cada promesa de desarrollo existían intereses que no aparecían en los discursos oficiales, y que en los pueblos, mientras se anunciaban avances, lo que se sentía era desplazamiento, incertidumbre y olvido. El Istmo, tierra rica en identidad, comenzó a llenarse de proyectos impulsados por capital, contratos y alianzas que jamás consultaron a quienes han vivido ahí por generaciones. Carlos reunió testimonios, datos y experiencias que mostraban una verdad incómoda. El progreso no siempre llega para todos y a veces solo beneficia a quienes ya tienen poder. Y así, mientras él hablaba de respeto a la tierra, al agua y a la comunidad, los medios empezaron a cambiar su tono, primero dándole voz y luego llenándosele silencios estratégicos. Notas cortas, encuadres incompletos, como si su mensaje comenzara a pesar en espacios donde la neutralidad parece una ilusión. Mientras el pueblo pedía respuestas, desde arriba solo llegaban términos como inversión, competitividad y modernización, palabras grandes que no siempre significan bienestar para quienes cuidan la tierra. En oficinas lejanas se firmaban permisos. En los pueblos, la gente sentía que su destino se decidía sin ellos. Esa desconexión fue el centro de la denuncia de Carlos. México no puede construirse ignorando a quienes lo sostienen desde abajo. Pero cuando alguien cuestiona estructuras, las puertas dejan de abrirse, las invitaciones a foros se detienen, los espacios se reducen en silencio.
porque cuando no pueden rebatirte, te intentan borrar lentamente. Lo que muchos no entienden es que esto no es un caso aislado, sino la radiografía de un sistema donde la verdad incomoda tanto como inspira. Intereses internacionales, contratos estratégicos, alianzas políticas. Todo esto forma parte de un engranaje que avanza sin voltear a ver a quienes lo sostienen. Y mientras algunos celebran las obras, otros preguntan, ¿dónde queda la justicia social? México no necesita callar voces, necesita escucharlas. Y si estás viendo esto es porque sabes que la historia no termina aquí. Quédate, porque lo que sigue revelará cómo se manipulan percepciones, cómo se fabrican narrativas y cómo, a pesar de todo, el pueblo sigue siendo más fuerte que el silencio. México aprendió a convivir con la desinformación, con titulares que cambian el sentido de los hechos, con noticieros que repiten frases sin contexto. Así se construye una verdad artificial, una que no incomode al poder. Lo que pasó con Carlos Manso fue el ejemplo más claro de cómo los medios pueden convertir una historia humana en un simple dato sin alma. En lugar de explicar sus causas, se enfocaron en distraer al público. Se omitieron detalles, se alteraron tiempos, se usó un lenguaje diseñado para confundir, no para informar. Y el resultado fue el de siempre. El pueblo dividido, discutiendo entre sí, mientras los verdaderos responsables quedaban en la penumbra. Así funciona el sistema. Cuando no puede ocultar la verdad, la diluye. Mientras más ruido hay, menos se escucha la voz que importa. Pero en medio del ruido, algo comenzó a despertar. Jóvenes, maestros, comunidades enteras empezaron a compartir su historia en redes, sin filtros, sin intermediarios. Porque si el poder tiene los medios, el pueblo tiene la memoria. Y la memoria es más fuerte que cualquier silencio. Carlos se convirtió en un símbolo, no por su desaparición de los titulares, sino por el eco que dejó en cada persona que decidió informarse. Hoy su mensaje viaja sin fronteras, recordándonos que la libertad no se mendiga, se ejerce, que en México despertar es un acto político. Por eso este documental no busca indignarte, sino enseñarte a mirar más allá de la pantalla, a desconfiar de las versiones oficiales que no resisten una pregunta sencilla: ¿a quién beneficia el silencio? Porque cada historia tiene dos versiones, la que se cuenta y la que se esconde. Y mientras más personas comprendan eso, menos poder tendrá la manipulación. No se trata de conspiraciones, sino de hechos, de entender que la información también puede ser controlada, editada, dirigida, pero también puede ser liberada. El verdadero cambio no empieza en las urnas, ni en los discursos, sino en la conciencia colectiva, en cada mexicano que decide cuestionar, investigar y compartir lo que descubre. Ese es el legado que Carlos dejó sin buscarlo. Demostrar que la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra su camino. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Eres parte de una generación que no se conforma con lo que le dicen, que busca la verdad aunque esté escondida. Y mientras esa búsqueda siga viva, habrá esperanza para México. La historia no termina aquí, apenas está comenzando. Y esta vez el silencio no tendrá la última palabra.